Buenas tardes. Bueno, como ustedes sabrán, empezamos, o seguimos, mejor dicho, con el módulo 2, Derecho de Familia, clase número 6. En realidad, estos cursos que está dando el colegio son una herramienta que necesitamos nosotros los abogados para ejercer la profesión realmente con el conocimiento correspondiente ante la inminencia de la promulgación, de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Hoy contamos con un jurista de renombre nacional e internacional. Nos honra con su presencia el doctor Marcos Córdoba. Le quiero agradecer personalmente por estar en el colegio. La verdad que es un honor y un orgullo para nosotros que esté aquí. Aprovechen al doctor porque realmente es un profesor que sabe muchísimo y que hace unas clases, la verdad, maravillosas. Yo lo que tuve la oportunidad de escucharlo, son muy amenas, muy didácticas, se aprende mucho con él y ha tenido la amabilidad de realmente hoy acompañarnos. Voy a leer. Yo sé que el currículum del doctor es larguísimo. Ha sido realmente muy humilde en acercarnos un currículum minúsculo para que ustedes inmediatamente puedan empezar a escuchar la clase. El doctor Marcos Córdoba es profesor titular de la Cátedra de Derecho de Familia y Sucesiones, Universidades de Buenos Aires, Belgrano y Universidad Abierta Interamericana. Premio Maestro del Derecho, Colegio Público de Abogados 2009. Recibió el Premio Academia Nacional de Derecho de Córdoba. La Ley 4871 Cava lo declaró personalidad de las ciencias jurídicas. Premio Facultad, Mejor Tesis Doctoral UBA. Premio Profesor Eduardo Prayones, Mejor Investigación del Derecho Civil UBA. Premio Vocación Académica, 37ª Feria Internacional del Libro 2011. Docente investigador de primera categoría, Ministerio de Educación de la Nación. Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Abierta Interamericana. Director del Instituto de Derecho de Familia del Colegio Público de Abogados. Miembro honorario de la Academia Peruana de Derecho 2014. Vicepresidente de la Academia Iberoamericana de Derecho de Familia y de la Persona 2013. Fellow International Academy for the Study of the Jurisprudence of the Family. Miembro del Comitato Científico de la revista civilística Ius Civili Messina, Italia 2013. Director de la revista de Derecho de Familia, Sucesiones y Persona Humana de Editorial La Ley. Autor y director del Tratado de la Buena Fe en el Derecho. Dicta clases en las carreras de doctorado en Ciencias Jurídicas y otros posgrados en las universidades italianas de Verona, Trieste, Pavia y Bocconi, de Milán y en la Universidad de Jean Moulin de Francia. Lo que les quiero decir antes de comenzar con la exposición es que están prohibidas las preguntas hasta que culmine el doctor y después vemos, de acuerdo al tiempo, cuántas podemos autorizar. Gracias. Doctor. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes y muchísimas gracias a la doctora Rizzo por la generosidad en la presentación. Y por supuesto que muchísimas gracias a ustedes por estar acá porque eso es lo que me habilita a ejercer la vocación de conversar de derecho. Hoy comentaba a la mañana en una actividad idéntica a esta que tuvimos aquí, que en realidad en cada oportunidad en que intervengo con los colegas tengo una pretensión bastante egoísta, que es irme de aquí con algo más de lo que vine. Es decir, yo no vengo a dejar un pensamiento, sino que vengo a que elaboremos un pensamiento juntos, que luego nos resulte útil a todos y que sirva para mejorar el derecho de la República Argentina. Nosotros tenemos una circunstancia jurídica particular en la República en este momento.
Es un momento histórico, no solamente se están modificando las normas que rigen el derecho punitivo y no solo se están analizando más reformas de las normas que rigen el derecho punitivo, sino que en esta instancia estamos analizando el derecho civil y comercial. Y lo que estamos analizando, el derecho civil y comercial, no tiene incidencia exclusivamente en estas dos ramas del derecho. Tiene expresa incidencia en el derecho administrativo, tiene expresa incidencia en el derecho laboral, tiene incidencia en el derecho societario, tiene, en definitiva, todos sabemos que la norma civil actúa en aquellas oportunidades en que las normas específicas de otras materias no prevén expresamente una solución al caso. El derecho civil va en subsidio del derecho del trabajo, como decía recién, y cuando, como hasta el día de hoy tenemos vigente Código Civil y Comercial, va en subsidio del derecho comercial. Y ahora nos encontramos en presencia de una unificación. Y lo primero que tenemos que tener en consideración es, ante este nuevo derecho positivo, cómo debe procederse para su interpretación. Creo y considero que es acertado lo que creo, que no es bueno que pensemos que el último intérprete de la ley es el juez. Si nosotros consideramos que el último intérprete de la ley es el juez, como sostienen muchos autores muy valiosos y muy inteligentes y con mucho fundamento, lo que estamos previendo es que el derecho sirve para el conflicto. Es decir, el derecho es interpretado cuando apareció el conflicto, cuando hubo que judicializar las relaciones intersociales. Y el derecho tiene una función previa y más valiosa, que es la de evitar el conflicto. Es decir, las normas, y fundamentalmente las normas del derecho privado, están establecidas para provocar, para tender hacia la armonía en la relación intersocial. ¿Y cómo se logra esa armonía en la relación intersocial? Se logra si logramos comprender los contenidos normativos y sus consecuencias, de manera tal de poder determinar con la mayor certeza posible cuál es la consecuencia de nuestro obrar. Si cada uno sabe qué es lo que le corresponde, es muy difícil que se llegue al conflicto, porque llevar al conflicto sin razón tiene establecido también por el ordenamiento una consecuencia negativa, al menos el tener que hacerse cargo de las costas. La estructura está prevista para que el derecho evite el conflicto. Por eso en algunos casos hasta es preocupante que notables autores y algunos de esta misma obra que hoy vamos a analizar, digan que este es el código para resolver conflictos. Porque este no debe ser el código para resolver conflictos, ni ningún código debe ser para eso, debe ser previamente para evitar el conflicto. Para evitar el conflicto nosotros necesitamos de normas claras en su expresión y que además respondan a los precedentes sociales de el tiempo y lugar donde van a regir. La ley no puede traer sorpresas. La ley no debe traer sorpresas porque la ley debe resultar de la interpretación que haga el legislador del comportamiento social. Y tampoco es cierto que todo comportamiento social deba ser receptado como conducta positiva en la ley, porque eso nos podría llevar al ridículo de considerar que la reiteración en la conducta de robar debe ser legitimada o que el hábito de secuestrar o el hábito de violar. Es decir, no toda conducta habitual en la sociedad debe ser contenida por el ordenamiento jurídico positivo. El ordenamiento jurídico positivo, además de responder a la conducta de la sociedad, debe responder a un estándar ético y moral de la sociedad. Cada sociedad tiene su propio estándar ético y moral.
No es el mismo estándar ético-moral de la República Argentina que el que le corresponde, por ejemplo, a algunos países de otros continentes, donde aquello que acá está visto como una conducta disvaliosa, en otras estructuras pueden estar visto como una conducta valiosa. Prueba concreta de eso es que en la República Argentina la bigamia no es tolerada y en algunos otros países el matrimonio múltiple es considerado como un ejercicio de solidaridad por parte de aquel que sostiene, que asiste a mujeres en un mayor número de distintas edades y por sus distintas edades en distintas etapas de sus capacidades reproductivas y asistenciales. Pero lo cierto es que cada sociedad nos marca ese estándar ético y moral. Y ese comportamiento social argentino nos viene indicando desde hace mucho tiempo, y ese estándar moral argentino nos viene indicando desde hace mucho tiempo, qué es lo que la sociedad argentina requería. Y notablemente, aún ante acontecimientos no generalizados, pero que sí llamaban la atención porque los sujetos que lo protagonizaban eran personalidades públicas, artistas, deportistas, aquellos sujetos que formaban parte de algunas relaciones jurídicas conflictivas, provocaban la alarma social. Y los medios masivos de comunicación nos decían que era necesario que hubiese una mayor autonomía de la voluntad en las relaciones de familia, de manera tal de no permitir los divorcios extorsivos o los matrimonios por conveniencia. Y si hacemos memoria, vamos a recordar que personalidades públicas fueron objeto y fueron sujeto de estas relaciones y de estas manifestaciones. Pero lo cierto es que más allá de esa alarma popular, había un reclamo de la comunidad jurídica en el sentido de permitir esa mayor autonomía de la voluntad. Y en esta materia específica a la que nos vamos a referir hoy, que es el régimen patrimonial del matrimonio, se comienza precisamente por un artículo que establece convenciones prematrimoniales o convenciones nupciales de mayor amplitud que las que tenía establecido o las que tiene establecido el Código Civil que hoy nos rige. ¿Por qué digo convenciones? Corrijo, después de decir convenciones prenupciales, hago la aclaración, porque las convenciones pueden celebrarse incluso después del matrimonio. Si bien la redacción del código dice que deben ser anteriores al matrimonio, esto no es así, porque si ustedes analizan las normas contenidas en articulado posterior, van a ver que luego de la celebración del matrimonio, los cónyuges pueden hacer uso de una opción de quedar sujetos al régimen que hoy nos rige en términos generales, de una manera similar, no es exacto, o optar por un régimen de separación de bienes. En primer término, les quiero aclarar que hay algunas cuestiones técnicas a las que no voy a hacer referencia precisamente para no confundir. El código habla del régimen de comunidad. Algunos autores de este régimen no lo denominan de comunidad. Les hago la aclaración solo para que si leen en algún texto sepan que estamos hablando de la misma cosa. Algunos autores dicen que este es un régimen de participación en los adquiridos. Personalmente creo que tampoco es de participación en los adquiridos porque los cónyuges no participan de las adquisiciones. Los cónyuges los que participan son de los remanentes. Es decir, en el régimen denominado por el Código como de comunidad o por algunos autores como de participación y el que yo llamo de remanente, lo que ocurre es que lo que se adquiera con carácter de ganancial, a la disolución del régimen, hace frente a los pasivos individuales de cada uno de los cónyuges. ¿Qué quiere decir esto? Un cónyuge adquirido a título ganancial
otro cónyuge, el otro también adquirido a título de ganancial, en el momento de la disolución del régimen y a efectos de su liquidación, se responde ante los acreedores de cada uno de ellos con los gananciales de cada uno de ellos. El remanente se aporta a una masa común. El remanente se aporta a una masa común. Y esa masa común hace frente, en primer lugar, a los acreedores de la comunidad. Y el remanente es lo que se distribuye por mitades sin atender a los aportes individuales de cada uno de los sujetos de la relación. ¿Está claro? Es absolutamente intrascendente que uno de los cónyuges haya aportado en mayor medida que el otro, porque la distribución de ese remanente es por mitades. ¿Se entiende? ¿Hay algo de lo que dije que no está claro? ¿Por dónde me preguntaron? Cada cónyuge adquiere a título de ganancial. Al producirse la disolución, lo que cada uno de los cónyuges ha adquirido hace frente a sus acreedores particulares. El remanente se une con independencia de la cuantía de los aportes de cada uno de ellos, hace frente a los acreedores de la comunidad y el remanente se divide por mitades. Perdón, yo dije que las preguntas... Bueno, le comento... Perdón, lo que les digo es, porque si no, atrasan por ahí al resto que está entendiendo. ¿Por qué no guardamos las preguntas para el final y después el doctor aclara lo que no quedó totalmente... Sí, les pido disculpas, es culpa mía porque fui yo el que... Pero rápidamente respondo esto y después continúo. El remanente resulta de lo siguiente. Si yo, durante la vigencia del matrimonio, he adquirido, lo que he adquirido en gran medida lo he consumido. Lo que yo he adquirido a partir del instante en que he formado la comunidad con mi cónyuge, ha servido para pagar los gastos de mantenimiento de la familia, los alimentos, el sustento. Lo que resta, lo que no se consumió, lo utilizo para pagar mis acreedores, es decir, aquellas personas a las cuales les debo una obligación. Lo que queda, lo aporto a una masa común donde mi cónyuge aporta también exactamente la misma naturaleza de cosas, aquello que ganó y aquello que no consumió, y aquello que quedó de luego de pagarle a los acreedores. Eso hace frente a los gastos comunes, a los gastos de la comunidad. Los gastos de la comunidad se hace frente con eso. Y el remanente es lo que queda. Es decir, tenemos activos y pasivos. Partimos de los activos, que son las adquisiciones menos los consumidos, y vamos haciendo frente a los acreedores individuales, luego frente a los acreedores comunes, y remanente se llama el resto, es lo que queda de eso. Este sistema vigente hoy y este sistema vigente a partir del 1 de agosto. En esto que estoy diciendo no hay ninguna modificación si es que los cónyuges no han hecho la opción de el régimen de separación. ¿Por qué decimos que la ley habla de régimen de comunidad, pero que se discute si es de comunidad o no? Quienes dicen que no es de comunidad, y yo no quiero tomar parte en ningún sentido para no inducir a nada. Quienes dicen que no es de comunidad, dicen que no es de comunidad porque no hay una gestión común, ni de administración, ni de disposición, ni de titularidad. Cada uno de los cónyuges dispone y administra libremente sus bienes propios y los gananciales por él adquirido, con las limitaciones que al día de hoy
nos indica el artículo 1277 del Código Civil y normas similares introducidas en distintas partes del articulado del nuevo Código. Porque el nuevo Código nos provee de 9 artículos que regulan normas comunes a ambos sistemas, al sistema de separación y de comunidad. Estos 9 artículos que contienen estas normas explican los autores principales del proyecto, que son Lorenzetti, Hayton y Kemmelmacher de Carlucci, que son aquellas normas establecidas a los efectos de resguardar la integridad de la satisfacción familiar. ¿Qué quiere decir? Son normas que provocan la indisponibilidad respecto a esa libertad de disposición y administración. Son aquellas normas que prevén el asentimiento para los actos de disposición respecto de la vivienda propia o ganancial, que es el asiento de la familia. Se trate del sistema de separación o el sistema de comunidad, para realizar actos de disposición sobre el bien, que es el asiento de la familia, se requiere del asentimiento del otro. Y no se ha quedado la nueva legislación detenida en invocar esa protección de la vivienda familiar, sino que además ha establecido normas expresas, precisas, para evitar el fraude a la disposición. Y así es que, si bien permite que un cónyuge apodere al otro a efectos de realizar actos propios de su titularidad como sujeto de la comunidad o en el régimen de separación, para disponer de esos bienes que son el asiento de la sociedad conyugal o de los muebles indispensables que en él se encuentren, no se puede dar mandato respecto del asentimiento. Es decir, en la actualidad una persona puede darle poder a su cónyuge para que disponga de esos bienes registrables, o en este caso también de muebles no registrables, que adornan la vivienda familiar, pero lo que no puede darle es poder para que preste el asentimiento en el acto de disposición. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Por qué se hace esto? En primer medida, porque además en el instrumento de poder se debe dejar establecido de manera específica cuál es el acto para el que se apodera. Es decir, hay restricciones para evitar el fraude a la norma de indisponibilidad. Y evitar el asentimiento a través del instrumento de poder implica que no queda en cabeza de una sola persona el acto que pueda causar el mencionado fraude. Vuelvo un poco para atrás, volvemos a la de las convenciones. Yo les decía que las convenciones han ampliado su contenido. En la actualidad tan solo pueden consistir en las donaciones que se hacen los cónyuges entre sí. Originalmente, históricamente, eran las donaciones que le hiciese el marido a la mujer. Luego la equiparación de las relaciones jurídicas de hombre y mujer hicieron que fueran los cónyuges, y el otro convenio prenupcial permitido era la determinación de los bienes que cada uno de los sujetos de la relación matrimonial llevaban al matrimonio, es decir, cuáles eran los bienes propios que cada uno de ellos tenían, para evitar la confusión, para evitar que al momento de la disolución los bienes propios se confundieran con los gananciales y rigiese la presunción de ganancialidad, presunción que sigue rigiendo según lo establecido en el nuevo Código. Es decir, cuando no puede determinarse la naturaleza de un bien, la presunción es de que es ganancial. Y si no puede determinarse la titularidad de ese bien, la presunción es que es ganancial
por mitades de ambos cónyuges. Hoy las convenciones prenupciales se han ampliado y además de la determinación de los bienes, se puede indicar en ellos el avalúo de los bienes que se han determinado. Se puede además indicar cuáles son las deudas de cada uno de los sujetos, quiénes son los acreedores de cada uno de los sujetos de la relación. Y por último, el último inciso indica la opción por alguno de los dos sistemas. En realidad, si no se indica absolutamente nada, lo que se aplica de manera supletoria o subsidiaria ante la falta de manifestación es el régimen de comunidad. El régimen de comunidad o este régimen que estamos tratando de comprender, que lleva distintas denominaciones, como ya les dije, es el más utilizado en el mundo. Es aquel que se utiliza en mayor cantidad de los territorios mundiales. Esto no implica que haya una masa común. La comunidad no indica masa común. Aún en la comunidad, aún en lo que el código nuevo indica como comunidad, hay 4 masas de bienes. 4 masas de bienes claramente determinadas. Los bienes gananciales de cada uno de los cónyuges son 2 masas y los bienes propios de cada uno de los cónyuges son 2 masas. No hay una única masa de bienes. No hay mandato de la mujer en favor del hombre, salvo que expresamente alguno de los cónyuges le dé mandato al otro. No existe lo que existía en la época previa a la ley 11.357, que es del año 1926, que era el ejercicio por parte del marido de estos actos, lo cual terminaba conformando una masa única. A partir de esta ley tan antigua, ya les digo, que rige desde el año 1926, no solamente que se independizan las masas, sino que se independizan las responsabilidades, de la misma manera que quedan independizadas en la nueva legislación. Los cónyuges responden por las deudas contraídas por cada uno de ellos. Un cónyuge no responde por las deudas del otro, ese es el principio general. Salvo que sean aquellas deudas contraídas a efectos de lo que son los gastos de mantenimiento y sostenimiento de la familia, educación de los hijos, la alimentación de los hijos menores y de los hijos mayores si son incapaces, discapacitados o del hijo del otro si también se encuentra en cualquiera de las últimas 2 situaciones que he dicho, incapacidad o discapacidad. Si es que el hijo del otro ha convivido con los cónyuges. ¿Se entiende? Tiene que haber habido una relación de hecho para que uno de los cónyuges deba responder alimentariamente frente al hijo del otro cónyuge que no es hijo propio. ¿Hasta acá estamos? Les aclaro que esta opción por el sistema de separación no puede ser hecha por los menores de edad. Es decir, los menores de edad no pueden contraer matrimonio, salvo dispensa judicial. Pero si media dispensa judicial, igual no van a poder hacer opción por el régimen de separación y van a quedar regidos por el régimen de la comunidad. De la misma manera, tampoco podrán efectuarle donaciones al otro cónyuge porque la donación requiere también de la mayoridad. Ya hemos dejado en claro que la imposibilidad probatoria que acredite ganancialidad o titularidad indica ganancialidad y que la imposibilidad probatoria de titularidad indica participación por iguales. Ambos cónyuges deben sostener, deben colaborar al mantenimiento del hogar. Y se considera aporte económico
la dedicación personal a las tareas del hogar. Es decir, aquella persona que aporta con su trabajo dentro del hogar es considerada como que su aporte es económico. Todas estas cuestiones a las que estoy haciendo referencia, en algunos casos provienen ya de pronunciamientos judiciales precedentes, como el que estoy mencionando en esta oportunidad. Y en otros casos no provienen de pronunciamientos judiciales, pero sí provienen del trabajo de los que se dedican al ejercicio del derecho. Desde hace muchos años, como les decía hoy, se está reclamando la autonomía de la voluntad. Y yo debo la mayor incorporación o la mayor injerencia de la autonomía de la voluntad en las relaciones de familia. Debo hacer una aclaración. No es lo mismo hablar de autonomía de la voluntad que hablar de libertad. Una cosa es la libertad y otra cosa es la autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad requiere de la concurrencia de dos voluntades afines, de dos voluntades conciliables. La autonomía de la voluntad ha sido desarrollada jurídicamente en la Argentina a partir de la idea de la contratación. Es decir, cuando dos o más personas acuerdan sus conductas y las consecuencias de sus conductas dentro de los límites que el orden público admiten o habilitan. La libertad no es autonomía de la voluntad porque no puede tener condicionamiento a otra voluntad. El ejemplo claro de libertad es aquel que se expresa en un testamento. La voluntad del causante no puede estar limitada por otra voluntad. Por eso es que no se admiten los testamentos conjuntos, porque el testamento conjunto puede implicar que uno de los sujetos se allane a la postura del otro a efectos del otorgamiento del acto. Ese allanamiento a una voluntad ajena es extraña a la idea testamentaria. En la materia que estamos hablando no de libertad, sino de autonomía de la voluntad. ¿Por qué? Porque lo que se plasme en las convenciones prenupciales o las convenciones que se realicen con posterioridad a la vigencia del matrimonio y luego de un año de vigencia del régimen anterior, tiene que haber transcurrido un año de la vigencia del régimen anterior en la relación para que los cónyuges puedan pactar la alteración, la modificación o la transferencia del régimen. ¿Se entiende? Pero no puede unilateralmente uno de ellos requerirlo. Se requiere la concurrencia de voluntades en tal sentido. ¿Cuál es la manera, el modo, la forma de la opción, ya sea prenupcial o posnupcial? La ley, desde mi punto de vista, inexplicablemente exige la escritura pública. Y digo inexplicablemente porque supongo que existen muchas posibilidades que la abogacía reclame, en la medida que tiene previsto el ordenamiento legal, frente a la aplicación de una norma que no resulta adecuada a la relación jurídica. ¿Por qué? Porque en definitiva considero que hasta podría llegar a obtenerse un pronunciamiento particular, como es la inconstitucionalidad en la Argentina, que afecta solo y que crea solo una norma particular, porque en definitiva la escritura pública previa luego debe ser inscripta marginalmente en el acta de matrimonio. El acta de matrimonio es otro instrumento público, pero es un instrumento público que además de realizarse ante un funcionario público, ante un oficial público, como es el jefe de registro civil, se realiza ante el Estado, con lo cual la garantía es aún mayor. El Estado
responde por los actos de los funcionarios que actúan en su representación. Y porque no hay ningún motivo que indique como necesario el costo de la escritura pública, cuando sería suficiente que los cónyuges, en el momento de la celebración del matrimonio, además de dar su aceptación al acto, manifestaran que optan por el sistema de separación. Sería tan solo que en ese acto se inscriba algo que de cualquier manera debe ser inscripto de manera más dificultosa, porque debe hacer una referencia a otro instrumento público, sin ningún beneficio. Pero lo cierto es que el derecho positivo que regirá desde el 1 de agosto lo tiene así establecido. Pero también es cierto que muchas cosas que están establecidas son corregidas por los métodos que la misma estructura legal prevé a través de la acción de los abogados. ¿Y por qué digo a través de la acción de los abogados? Porque existe un derecho que es el derecho del laboratorio. Existe un derecho que es la teoría del derecho. Pero ese derecho para ser útil requiere de la transmisión a la aplicación concreta. Y la transmisión a la aplicación concreta la realizan otros operadores del derecho que no son los teóricos. Son los abogados que ejercen como tales, no es la función académica del abogado. Pero es la función del abogado la única que puede habilitar la creación de aquello que resulte de la sentencia. Porque si no ha habido petición del abogado, no puede haber otorgamiento en la resolución judicial. Y esto que estoy diciendo no es porque me parece a mí, no es porque se me ocurre, no es porque yo lo prefiera, no es porque es mi capricho, es porque así resulta de la aplicación estricta de las normas que rigen en nuestro país. Un juez no puede fallar ultra petita. Si no hay petición del abogado, no hay resolución que innove en la aplicación del derecho. Lo podríamos ejemplificar en aquello que modificó el derecho de familia en su relación con el derecho de responsabilidad civil o de daños, cuando hace ya bastantes años, en un tribunal cercano del Departamento Judicial de San Isidro, la doctora Cabrera, Delma Cabrera, dicta un pronunciamiento por el cual debía repararse a una persona que no había sido reconocida voluntaria o espontáneamente por su padre. Jamás podría haber dictado esa sentencia la magistrada judicial si no hubiese habido un abogado que requería esa reparación. Y a partir de ahí se produjo toda una enorme modificación del derecho económico familiar, del derecho patrimonial familiar, y que tiene estricta relación con lo que van a ver que son las normas de este código. ¿Por qué? Porque se dio cabida a algo que además se expandió de tal manera que comenzó a reconocer la nueva situación de las relaciones familiares. El matrimonio era una relación de mayor estabilidad en tiempos pasados que en tiempos presentes. Y las estadísticas así lo demuestran. Alcanzan al 50% los matrimonios celebrados que luego son disueltos por divorcio. 50%. Esa nueva situación de mayor vigencia temporal del matrimonio deja sin razón lo sostenido por importantes doctrinarios. Tal el caso, por ejemplo, del doctor Guillermo Borda, padre, que decía: no pueden los cónyuges reclamarse reparaciones porque el amor ni se paga ni se compra, o algo por el estilo.
que tal vez eso fuese de aplicación en aquella época, pero no ahora. Y alguna jurista mucho más joven recientemente le he escuchado decir, y creo que con razón, mediante el planteo de un ejemplo concreto, que no resulta propio de la equidad. En el caso, era un caso concreto que trató la Cámara Civil, un accidente de tránsito donde resultaba con una discapacidad permanente la cónyuge por responsabilidad de su marido. El tribunal de primera instancia rechazó la demanda aduciendo que no era propio de la naturaleza de la relación de familia que un cónyuge indemnizara al otro, porque en definitiva el monto o contenido de la indemnización luego iba a ser compartido en la relación conyugal, en la sociedad conyugal. Y eso es absolutamente desacertado. Primero, porque el monto de la indemnización es de titularidad de la persona que sufrió el daño y es de disposición de la persona que soportó el daño. O sea que no es que uno paga para que eso le vuelva a su propio patrimonio. Segundo, que si la relación es inestable, y así sostenía esta joven jurista, puede ocurrir que al poco tiempo el marido disuelva el matrimonio y él se quede con ese contenido económico que correspondía a la reparación de aquella que de por vida va a tener que soportar el daño. ¿Se entiende? Toda esta introducción del derecho de daños en el derecho de familia es relativamente nueva en el derecho argentino. En la década del 80 se celebró un Congreso Nacional de Daños en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la participación de los doctores Moaced Espané, Moset Iturraspe, Eduardo Zanoni, Augusto Belucio, y no se concebía la posibilidad que entre sujetos de la familia pudieran hacerse reclamos indemnizatorios. Sin embargo, no existe ninguna norma del derecho de daños y no existe ninguna norma del derecho de familia que exonere o que prive de la relación de la reparación. ¿Está claro? Si la norma dice que debe repararse el daño y el legislador no ha hecho excepción, no cabe que el intérprete la efectúe. Yendo a la cuestión de la interpretación, necesariamente tengo que hacer alusión a algo que va a ocurrir desde la vigencia de las normas a las que hago referencia. ¿Por qué? Porque el Código no nos ha provisto de un derecho transitorio. Es decir, existe una absoluta incerteza en cuanto a aquellas relaciones de familia, en cuanto a aquellas disoluciones de sociedades conyugales, comunidades, régimen de bienes, en cuanto a la norma aplicable a partir del 1 de agosto. No se indica si va a regir la norma antigua o la nueva norma. No solamente en la cuestión patrimonial, también en la cuestión procesal. Porque las normas del derecho procesal son de aplicación automática. Las normas de derecho procesal son de aplicación automática. Pero puede haber ocurrido alguna contingencia que haya producido la adquisición de un derecho por alguno de los miembros de la relación matrimonial que no pueda ser ejercida con las nuevas normas procesales. ¿Qué va a ocurrir con aquellos juicios en trámite donde se ha demandado, por ejemplo, por adulterio? Y se ha acompañado ello de una demanda
de reparación de daños, que todavía no tenga sentencia firme. Ninguna norma del derecho positivo que nos va a regir indica nada al respecto. Lo que puedo dar como noticia informal es que las autoras de esta sección del código dicen que las nuevas normas, todas, las de fondo y las de forma, van a ser de aplicación automática en lo que al derecho de familia patrimonial y extrapatrimonial tenga referencia. Primer punto. Segundo punto, tiene como otro mérito la nueva legislación el haber tratado algunas cuestiones que la legislación vieja no trataba. Por ejemplo, lo que se denomina el estado de indivisión post-régimen o estado de indivisión postcomunitario. ¿Qué es este estado de indivisión post-régimen o estado de indivisión postcomunitario? Es el estado en que se encuentran las relaciones jurídicas patrimoniales desde la disolución del régimen hasta la liquidación de la sociedad o comunidad. ¿Entienden? ¿Qué quiere decir esto? Y llevémoslo a la aplicación práctica estricta. Una persona presenta una demanda de divorcio, hoy puede ser divorcio o separación personal, puede ser también una nulidad por un matrimonio putativo, donde uno o ambos cónyuges tengan buena fe, en cuyo caso se puede disolver la relación jurídica económica como si hubiese sido una sociedad conyugal. El caso de la disolución por muerte, por ausencia con presunción de fallecimiento, por mala administración, por quiebra, por concurso. En cualquiera de esos casos se disuelve la relación económica del matrimonio. ¿Está claro? Y se disuelve de modo retroactivo en caso del divorcio, la separación y la nulidad. ¿Por qué? Porque la sentencia retrotrae sus efectos al día o de la presentación conjunta o al día de la notificación de la demanda al accionado. Pero la sentencia se dicta en un tiempo posterior. Entre el tiempo de la disolución y la sentencia, en ese tiempo hay una indeterminación de a quién van a corresponder la atribución de propiedad de los bienes, y hay además una indeterminación, hoy en la legislación, de quién debe administrar esos bienes. Puede ocurrir que dos personas hayan planteado su divorcio por presentación conjunta y que hayan ido a la primera audiencia y a lo mejor, incluso luego de esa primera audiencia, alguno de los dos adquiere un bien con el producto de su trabajo. Ese bien, ¿qué va a ser? ¿Propio? ¿Ganancial? Propio. Entonces, si ustedes son mis abogados y yo vengo y les digo, miren, hace 2 meses presentamos una demanda conjunta con mi cónyuge de divorcio, hemos ido a la primera audiencia, hoy cobré honorarios y quiero comprar esta lapicera. Hoy a la mañana comentaba yo que cuando a veces alguien tiene una duda de salud, ve a un médico y después hace una interconsulta. Como yo no quiero tener dudas, estoy haciendo 299 interconsultas.
para tener certeza, porque teniendo tantos abogados me van a dar la certeza. ¿Es propia o es ganancial? Vayamos primero a los que me dicen que es ganancial. ¿Quién me dijo que es ganancial? Es ganancial. ¿Cuál es la mitad de la lapicera de mi mujer y cuál es la mitad mía? Se hará un valor y se determina. Va a tener un valor la lapicera, no es que vamos a calcular la... O sea que yo tranquilamente voy y compro, sea una lapicera, o sea una casa, o sea un barco. Y entonces mi mujer se entera que compré y no va a la segunda audiencia. ¿Cómo, doctora Donato? Por supuesto. Entonces el consejo del abogado es: no hay en este caso certeza de la calificación que le corresponda al bien. La respuesta es que estamos con un estado de incerteza respecto de las consecuencias del acto. Pero además, en la actualidad, esa incerteza se acrecienta porque no hay ninguna norma que diga cómo se gestionan los bienes que corresponden como gananciales. No hay ninguna norma que nos diga cada uno administra los que él adquirió, no hay ninguna norma que diga, no, momentito, a partir de acá la disolución ya ha unido las masas, entonces se requiere de una administración o disposición conjunta. El nuevo código da solución a esto y dice que continúa el régimen anterior hasta la liquidación, pero que a efecto de los actos de disposición que excedan la mera administración, se debe anoticiar al otro con tiempo suficiente. Y ello es a efectos de que pueda ejercer oposición con el propósito de evitar el fraude. Hay una norma expresa ahora que determina. Siguen rigiendo, en realidad esta norma expresa era la doctrina que sostenía Fassi. Había quienes sostenían por el contrario que no. Luego de la disolución y hasta la liquidación había una gestión conjunta de administración y disposición. Fassi, y está expuesto eso en el libro también que escribió en coautoría con Bosser, sostenían la postura que hoy ha tomado el nuevo código, lo cual de alguna manera nos provee de elementos de certeza en cuanto al comportamiento que corresponda. Seguimos. Hasta dijimos la ley 11.311.357, ahí se produce la separación de responsabilidad de los cónyuges. Un cónyuge no responde por las deudas contraídas por el otro, salvo que se trate de lo que se denomina la orena matrimonio, cargas de la sociedad conyugal. Y el que responde, el que no contrajo la deuda y responde, porque se trata de la orena matrimonio, responde exclusivamente con los frutos de sus bienes, pero no responde con sus bienes. Eso es lo que rige hasta hoy y desde el año 1926. A partir de la entrada en vigencia del nuevo código, los cónyuges son solidariamente responsables de las deudas que haya contraído el otro cónyuge y que sean para atender las necesidades del hogar, de los hijos comunes, la colocación de los hijos o el mantenimiento de los bienes comunes. Es decir, ya no responden exclusivamente los bienes del deudor principal, ni responden exclusivamente los frutos de los bienes de quien no contrajo la obligación. De cualquier manera, esto va a traer algún inconveniente. ¿Por qué?
Porque si un cónyuge responde por las deudas que contrajo el otro para el sostenimiento del hogar, ¿qué va a pasar cuando el condenado en alimentos no cumple con la prestación alimentaria, y contrae deudas? Es decir, el juez puede haber establecido, o el convenio puede haber establecido, por ejemplo, solo para poner un ejemplo y se vea claramente, que esta señora está con sus hijos, se hace cargo de las tareas del hogar y el marido debe aportar una cuota mensual y además debe aportar parte en especie, cosa que comúnmente ocurre en las prestaciones alimentarias. O puede ocurrir que la señora aporta su trabajo y aporta también en parte en lo económico, más allá de que ya les dije que la tarea personal de asistencia tiene valoración económica. Y su cónyuge debe aportar de manera mixta, en especie y en una representación dineraria. Si el cónyuge lo que aporta en especie lo debe y no cumple, el acreedor va a poder demandar al otro, que no es incumplidor, que no recibe la prestación in totum y que queda desprotegida ante la agresión del tercer acreedor. ¿Se entiende lo que digo? Ahora, yo por eso siempre considero que el derecho requiere de la elaboración conjunta de la teoría y de la práctica. Porque estas son las cuestiones que los abogados ven en el ejercicio útil y directo del derecho. Y que son las cosas que resultan de dificultosa visibilidad desde las paredes internas de un laboratorio. Pero lo cierto es que ante el tercero no se va a poder oponer excepción, porque el tercero es ajeno a la relación. Alguna cuestión más nos crea la evolución social del derecho de familia en la Argentina, porque en muchas oportunidades la ley hace alusión a la familia. Y hoy es sumamente dificultoso poder determinar de manera cierta hasta dónde alcanzan los límites de aquellos sujetos que componen una familia. Hoy es de dificultosa concepción el poder indicar una definición de qué es familia que abarque a todo el tipo de relaciones que el ordenamiento jurídico, para el que el ordenamiento jurídico prevé consecuencias. ¿Cómo podríamos definir hoy a la familia? ¿Qué es una familia? ¿Qué es una familia? Y que podamos decir, a ver, en esto que estoy diciendo, estoy abarcando a todo tipo de familia. ¿Y por qué digo esto? Porque es necesario determinarlo. Cuando se habla de no afectar al interés familiar, ¿hasta dónde alcanza la no afectación del interés familiar? ¿Hasta dónde alcanzan los derechos-deberes? En la relación de familia existen derechos-deberes. Aquel que tiene derecho a, tiene deber de. Si yo tengo derecho alimentario respecto del otro, si el otro lo requiere, debo prestárselos. Hay reciprocidad. Y esa reciprocidad, ¿hasta dónde alcanza? ¿Cuáles son las personas que están relacionadas con cada uno de los sujetos por vínculos de familia, como para poder determinar, cuando se le vaya a pedir al juez la autorización sustitutiva del asentimiento no dado por el cónyuge para poder realizar un acto de disposición? Y no solo actos de disposición. En la nueva estructura, ustedes van a ver, y dentro del régimen de
bienes, y lo van a poder ver también dentro del régimen de las uniones convivenciales, que existe indisponibilidad no solamente de bienes inmuebles, sino que existe indisponibilidad incluso de bienes muebles no registrables. ¿Por qué? Porque no se pueden trasladar los bienes indispensables, los bienes muebles indispensables, de la vivienda familiar. Y porque el juez puede impedir la división de un condominio ganancial si eso afecta al interés familiar. ¿Y cuál es la invocación que podemos hacer de interés familiar? Primero tenemos que saber qué es familia. Nosotros estamos hablando de algo que es una partecita, un capitulito dentro de todo aquello que afecta a la relación de familia. Y en algún momento se hablaba de la relación de familia en aquellos casos, y hace tiempo por suerte, en donde todo era producto de la unión conyugal. Entonces había derechos o había poco después derechos preferentes para aquello que era la consecuencia de la unión conyugal, el vínculo matrimonial. Eso fue dejado de lado y con el tiempo nosotros empezamos a reconocer de manera en igualdad familias en relaciones no matrimoniales. Es decir, nosotros ya no tenemos como elemento de identificación, como elemento común a todo tipo de familia el vínculo matrimonial. No nos sirve para calificar ni nos sirve para clasificar. Pero tampoco nos sirve la consanguinidad. Porque si hay una pareja de hombre y mujer en matrimonio o en aparente matrimonio o en cualquier relación derivada de lo que se denomina el amor romántico, atracción sexual o como quieran llamarlo, entre esos dos no puede haber consanguinidad precisamente. Entonces, no tenemos como elemento de identificación ni el matrimonio, ni tenemos como elemento de identificación la consanguinidad. La convivencia, fíjense que tan ha sido dejada de lado que hasta que llegó a la bicameral el proyecto, no había deber de cohabitación de los cónyuges. No había deber de cohabitación de los cónyuges. Y el cese de la cohabitación no implica la desvinculación familiar. ¿Cuál es el elemento común a todo tipo de familia? ¿Por qué llamamos familia a algo y llamamos familia a otra cosa y a otra que no tienen que las identifique? ¿El afectio en qué? Porque, por ejemplo, hay afectio en una sociedad anónima y no es familia. Es afectio. Entonces, ¿qué afectio? Sí, es lo mismo. Afectio o afecto es lo mismo. ¿Pero cuál afecto? Porque en la sociedad anónima o en la sociedad de responsabilidad limitada también hay un afecto. Pero le pregunto, ¿cuál afecto? ¿A qué se le llama afecto? Hay comunidad de intereses también en otro tipo de uniones de personas. Hasta en un club puede haber una comunidad de intereses. En una unión transitoria de empresas. Claro, pero hay familia con menores y hay familia sin menores. Y hay familia incluso sin padres. Porque si hay una familia tipo y en un accidente murió el padre y la madre, los hijos son una familia. Y entre ellos no hay matrimonio y si igual son familia. Y si tenemos un matrimonio, tenemos hombre y mujer y no hay consanguinidad. Y cuando hablamos del afectio o del afecto, es algo en lo cual nosotros no podemos introducirnos porque no lo permite la Constitución. La motivación al acto no se puede indagar. Ningún jefe de registro civil
podría oponerse a celebrar un matrimonio porque los dos contrayentes no están enamorados. Y porque de hecho se celebran muchísimos matrimonios legítimos y se celebran muchísimos matrimonios valorables entre personas que se unen para asistirse. Y entre ellas no existe ese elemento. En definitiva, el único elemento común, porque surge de la regulación jurídica, el único elemento común a todo tipo de familia es la solidaridad. Y es una solidaridad jurídica, es una solidaridad impuesta en una medida mínima por el ordenamiento. Y eso es lo que ha sido invocado para la introducción de las uniones convivenciales. Las uniones convivenciales, que desde mi punto de vista no responden a la evolución social y jurídica precedente de la República Argentina, tienen como fundamento el establecer una pauta mínima de solidaridad mediante la protección de la vivienda familiar y de la asistencia, la colaboración común a los medios de subsistencia, la indisponibilidad de la vivienda sin el asentimiento del otro, la indisponibilidad de los muebles indispensables de la vivienda sin el asentimiento del otro. Y así ha sido claramente expresado, como les decía hoy, entre otras por Aida Kemalmacher de Carlucci. Es una solidaridad jurídica, porque es una solidaridad que no resulta del comportamiento voluntario y espontáneo de las personas, sino que la estructura legal la introduce de manera obligatoria. Notablemente estas convivencias han sido reguladas de alguna manera que no responden, como les decía hoy, a los precedentes. Si nosotros analizamos la totalidad de los proyectos con estado parlamentario de lo que se denominaba en ese momento concubinato, todos preveían transmisión sucesoria. Y sin embargo, las uniones convivenciales no prevén efecto sucesorio entre los convivientes. Lo cual es llamativo porque, ya les digo, las elaboraciones previas y los reclamos sociales previos indicaban un avance hacia eso. Y por otro lado, tampoco responden a esa evolución desde otro punto de vista que fue al primero que hice referencia cuando hablé de los convenios prenupciales. ¿Por qué? Porque la autonomía de la voluntad ha quedado coartada con las uniones convivenciales. No es cierto que hoy cualquier persona pueda optar por el tipo de familia que quiere. Yo diría que hasta lo contrario, porque en la vigencia de la ley que hoy nos rige, las personas pueden optar por asumir deberes y al mismo tiempo estar protegidos por un paraguas, una estructura que es la normativa que rige el matrimonio, o pueden optar por no tener esa protección legislativa y no asumir deberes frente al otro o frente a terceros. Hoy existe esa libertad, es decir, el individuo puede optar entre estar en una relación con derechos-deberes o no estar en una relación con derechos-deberes. A partir de la vigencia de la nueva norma, de las nuevas normas, eso no va a ser así, porque las convivencias prevén consecuencias jurídicas expresas aún contra la voluntad manifiesta de los sujetos de la relación. Y entre esas, las que prevén, no solamente se refieren a lo que se le debe al conviviente, sino lo que se le puede llegar a deber a personas con las cuales no se posee vínculo. Tal el caso de los descendientes del conviviente. A lo que podemos agregar deber que puede persistir aún después de cesada la convivencia. Más allá de eso, existe otra cuestión, y que es esta, que son las cuestiones
que tenemos que prever, que tenemos que proyectar, porque seguramente ustedes mismos las van a invocar, o algunos de ustedes mismos las van a invocar, y que, ya les digo, no resultan expresamente de la letra de la ley. Pero hablando de las convivencias, se dice que la registración es al solo efecto probatorio. Poco después se demuestra que eso no es así, porque se impone que si la convivencia ha sido registrada, para disponer del hogar de la convivencia, ya sea por venta, ya sea por gravamen, o de los muebles de la convivencia, si ha sido registrada, se requiere el asentimiento del otro conviviente. Entonces no es al solo efecto probatorio, porque es constitutiva de relación jurídica. Pero ¿qué va a ocurrir el día que nosotros empecemos a plantearnos? Acá hay una convivencia registrada. Y acá tengo una relación idéntica no registrada. Acá tengo estas dos personas que han ido al registro civil y además comparten el techo, comparten la cama, comparten la heladera, se asisten, se protegen, pueden tener afecto, pueden tener amor o no. Y estos otros que se comportan exactamente de la misma manera, pero no fueron al registro civil. ¿Ustedes no creen que puede haber algún planteo judicial que lleve a considerar que la mera registración, que se dice que solo tiene efecto probatorio, no puede adjudicar más derechos que los que resulten del ejercicio de los actos concretos que provocan la convivencia? Porque la convivencia se constituye por la permanencia en el tiempo. La convivencia resulta de hechos. La persistencia en el tiempo, 2 años en la convivencia, constituyen los efectos de la convivencia. Seguramente a ustedes no les interesa mucho, pero en otras regiones del país donde va a regir la misma norma y el mismo código, van a encontrar pobres personas que no pueden llegar hasta el registro civil con tanta facilidad como para salir caminando desde acá 200 metros y tener un registro, sino que tienen que esperar el deshielo para poder bajar de la montaña en un burro, o que pase a lo mejor algún registro móvil en alguna camioneta que pasa cada tanto por los pueblos. Ese elemento de imposibilidad de registración, ¿se le va a poder oponer a la persona para privarla de derechos? Seguramente algunos jueces dirán no ha cumplido con la norma y otros jueces dirán sí ha cumplido con la norma. En definitiva, eso demuestra la deficiencia de la norma porque la incertidumbre en su aplicación nos lleva a la posibilidad de que no haya una respuesta única. Lo cierto es que, de la misma manera, nos encontramos cuando se dicen cuáles son las causas de disolución de la convivencia. Porque, entre otras, la convivencia se disuelve por la nueva convivencia. ¿Y cuándo se disuelve una convivencia por la nueva convivencia? ¿Cuándo es el instante de la disolución? ¿Cómo hacemos incluso ante terceros para acreditar esa responsabilidad en la concurrencia asistencial? ¿Cómo hace el almacenero para saber si respondemos ambos o responde uno solo de 2 personas que viven en el mismo inmueble? ¿Y cuál es la certeza de la fecha del ingreso a la convivencia? En momentos donde el derecho en su conjunto marchó hacia la registración incluso como requisito de la buena fe. Hoy, en muchas relaciones jurídicas, para invocar la buena fe, se requiere lo que se denomina la buena fe registral. Es decir, que la persona haya recurrido, que haya sido diligente a constatar la registración de un acto. Nosotros ahora vamos a tener convivencias no registradas con efectos jurídicos de vigencia indeterminada en cuanto a su comienzo y en cuanto a su fin.
Planteémonos lo siguiente, hay dos personas que están conviviendo hace 5 años. Y una de ellas comienza una nueva convivencia hace una semana. ¿Cuándo se disolvió la convivencia anterior? La primera. ¿Cuándo comenzó la segunda? ¿Cuándo comenzaron los efectos en la relación de los segundos convivientes? Si ustedes miran el régimen de bienes del matrimonio en la nueva legislación, van a ver que hay normas, por ejemplo, que regulan la situación de bigamia o que regulan la situación de dos comunidades no liquidadas y cómo se van a liquidar dos comunidades económicas, patrimoniales, matrimoniales, cuando ninguna de las dos han sido liquidadas. Es decir, la bigamia está prevista hasta en el matrimonio, la posibilidad de doble convivencia es una posibilidad cierta. Pero más allá de la doble convivencia, si la nueva convivencia disuelve la primera, pero para que se considere convivencia deben haber transcurrido 2 años, la primera convivencia va a quedar disuelta recién después de 2 años de comenzada la segunda. Y la segunda convivencia o la primera, durante los 2 primeros años, no va a provocar esa relación de derecho-deber entre los convivientes. Es decir, los convivientes pueden ser no solidarios durante 2 años. ¿Dónde está el cumplimiento de que el único elemento común a todo tipo de familia es la solidaridad? Si estamos creando una institución donde no hay acto constitutivo, no hay solidaridad, no hay matrimonio, no hay consanguinidad, no hay amor romántico, ¿o sí? En definitiva, hoy yo les preguntaba, ¿hasta dónde llega el deber familiar? ¿Hasta dónde acá alcanza la consecuencia de la familia? Porque ¿qué es familia? ¿Qué es familia hoy? Qué difícil es poder hablar de algo que no sabemos qué es. Qué difícil es determinar las consecuencias de algo que no sabemos qué es. Pero ya que estábamos hablando de esto, vamos a ver qué pasa, porque no vamos a ver qué pasa. Simplemente voy a indicarles que no podemos saber qué pasa en el caso de bigamia. Dice el Código Nuevo que en el caso de bigamia, el cónyuge del primer matrimonio no bígamo participa en la disolución de la sociedad conyugal hasta la fecha de la disolución. Y que el cónyuge del segundo matrimonio, del bígamo, participa de la comunidad hasta la notificación de la demanda de nulidad por preexistencia de vínculo matrimonial, es decir, por carencia de aptitud nupcial. Resulta que hay una época común. Hay una época común. Es decir, la primera hasta la liquidación, la segunda hasta la notificación de la demanda. Puede ocurrir incluso que la primera sea posterior a la notificación de la demanda de la segunda. Con lo cual, si participa de todos los gananciales adquiridos por su marido hasta la liquidación, ¿cómo va a ser el del segundo matrimonio para participar hasta la notificación de la demanda? Cuando hubiera sido bastante más sencillo indicar que, les aclaro que incluso ya han salido comentarios de esto y no aparece la solución, ni aún en los códigos comentados, algunos de los cuales están escritos por los que redactaron la norma. Cuánto más sencillo hubiera sido tener en consideración
que el primer matrimonio es el válido, entonces esos no son los derechos que se puedan afectar. Pero como en la del segundo matrimonio, la o el del segundo matrimonio, porque hay mujeres también vígamas, no hemos contado si hay más hombres o mujeres, pero que no hay por qué afectar lo que se llaman los derechos de los de buena fe. Es decir, si el segundo matrimonio es putativo por buena fe del otro, porque el bígamo no puede ser de buena fe porque conoce el vínculo anterior, pero si el otro es de buena fe, tampoco hay por qué afectarlo. ¿Por qué? Porque los principios jurídicos argentinos protegen al de buena fe. Lo protegen en todo, lo protegen hoy en el 1051, lo protegen hoy en el 3430 en el caso de sucesión. Al que había que privar de los gananciales era el bígamo. Es decir, la segunda tomaba de la porción de gananciales del bígamo. Esa era, no digo que fuera buena o mala, pero era la que resulta acorde con la totalidad de la estructura. Yo no tengo idea de la hora. Está bien lo que está diciendo, comparto. 8 menos cuarto. Ah, pero ¿estamos de acuerdo? Estamos bien con el horario. Estamos bien, así van a tener en cuenta que no se puede hacer eso. La segunda, claro, puede ser que una persona no sepa que el otro es casado y va y contrae matrimonio y es de buena fe. Y si hay uno o ambos cónyuges de buena fe, aún en un matrimonio nulo, el matrimonio es putativo y el de buena fe, o los de buena fe, en el caso que ambos sean de buena fe, que acá no pueden ser ambos de buena fe, son otros casos de nulidad, pueden optar porque yo les hablo de manera indistinta de sociedad conyugal, comunidad, etcétera, etcétera, para no entrar en disquisiciones lingüísticas, porque los autores se pelean por decir no existe la sociedad conyugal, porque la sociedad conyugal aparece solo para disolverse, es recién en el momento de la disolución donde los bienes se comparten, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que en las formas de expresión comunes y habituales hablamos indistintamente de sociedad conyugal, de comunidad, de régimen de participación, refiriéndonos a la misma cosa que todos entendemos que es. Esto es lo de la bigamia. Lo de la liquidación de dos comunidades no disueltas puede deberse a que ya hemos visto que desde la disolución a la liquidación pueden pasar mucho tiempo. Y hay un tiempo, siempre. Pero el tiempo puede ser extenso. Y puede ocurrir que una persona haya disuelto un primer matrimonio, haya contraído un segundo y disuelva el segundo sin haber liquidado la primera. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Cuando se encuentran dos sociedades no liquidadas, nos encontramos con un enorme problema. ¿Cuáles son las normas que rigen la administración y disposición? ¿Por qué? Porque hay algunos bienes que van a estar bajo la acción de este sujeto con su primer cónyuge y de este sujeto con su segunda cónyuge. Porque todos sus bienes van a quedar sujetos a eso, porque no va a haber determinación de propios y gananciales hasta que no califique la primera disolución. Y acá es donde les tengo que hacer alguna advertencia a todos, que seguramente no necesito ser yo quienes se los anoticie. Todos nosotros, o todos los que ejercemos la profesión, sabemos que en muchas oportunidades los procesos de divorcio llegan a su fin por la premura de alguna de las partes en readquirir aptitud nupcial. Es decir, en muchas oportunidades se pelean y dicen, bueno, yo te daré esto, no te daré lo otro, te daré esto, hasta que llega un momento que van y le dicen al abogado, doctor, mire, yo tengo una nueva familia, tengo una nueva pareja, o mi nueva mujer va a alumbrar, o lo que fuese, y
quiero terminar con esto porque necesito tener la sentencia de divorcio, necesito inscribirla, necesito la nota marginal. Ocurre eso. Esto no resulta de un libro de fantasías, ocurre de las relaciones habituales a los que debemos afrontar los abogados, ¿no es cierto? Ahora nosotros vamos a contar con un elemento que parece, desde mi punto de vista, a pesar de que ha sido muy criticado, yo creo que es un sinceramiento del derecho. Todo este proceso que lleva a que el divorcio, que la primera audiencia y que el juez tiene que intentar conciliar a las partes y entonces llama una segunda audiencia, cuando a veces el juez está tratando, primero que ya no tratan de conciliar a las partes, hasta hace relativamente poco tiempo ha habido hasta rechazos de demanda por presentación conjunta, porque los jueces decían, no se han invocado causas de verdadera gravedad que hagan moralmente imposible la vida en común y rechazaban la demanda. Tan es así que existían estos rechazos de demanda que se llegó a dictar un plenario. Si eran apelables las sentencias que rechazaban la demanda por presentación conjunta. Y el plenario dijo que no eran apelables. ¿Por qué? Porque no había prueba residual que permitiera saber sobre qué se agraviaban las partes, porque lo que dicen las partes en la audiencia no queda constancia. Pero si llegó a haber un plenario es porque había una enorme cantidad de fallos contradictorios, lo cual implica que había una enorme cantidad de rechazos de acciones. La aplicación en los juzgados llevó a que en la actualidad esas audiencias son una ficción. Yo no he conocido en los últimos años casos de reconciliación, salvo que apareciera y esporádicamente alguna cuestión económica que motivara a continuar en el vínculo. Ay, qué poco amoroso. Lo cierto es que ahora el derecho produce un sinceramiento. Dicen, señores, ¿para qué van a ir a la primera audiencia, van a ir a la segunda audiencia? Además, los jueces no intentan conciliar a nadie y evitémoslo, va a haber divorcio hasta por solicitud unilateral. Cualquiera de los cónyuges se presenta, dice yo quiero divorciarme, o se presentan conjuntamente. Si se presenta uno solo, se le da traslado al otro. Lo único que hay que hacer es acompañar un plan donde se le ofrezca algo a la disolución. Y en realidad el plan no tiene requisitos mínimos, con lo cual yo puedo ir y decir, me quiero divorciar y el plan es que le voy a dar a mi mujer un pancho y una coca por mes. Y el juez no tiene otra posibilidad que darle traslado a mi cónyuge, y mi cónyuge puede venir y puede decir que es diabética, que tiene alto el colesterol, no le interesa ni la coca ni el pancho, pero igual nos tienen que divorciar. Y una vez que nos divorciaron, desapareció aquel elemento motivador a terminar el conflicto, que era obtener la readquisición de la aptitud nupcial. El proceso posterior, es decir, la liquidación de la sociedad conyugal, la determinación de los alimentos, las custodias, todo lo que ha quedado pendiente, ahora se va a prolongar en mayor medida en el tiempo que lo que ocurre con la legislación que hoy nos rige, por falta de ese elemento, yo digo motivador, en realidad es un elemento de presión, pero ese elemento producía que las controversias judiciales en algunos casos cesaran. Eso ya no va a existir más. Lo que estoy haciendo no es una valoración, lo que estoy haciendo es un relato de las consecuencias de la aplicación. Yo no digo esto es mejor que lo otro, ya les digo, lo que está rigiendo no reconoce la realidad, pero lo que viene no tiene en consideración las consecuencias de la mora en los procesos judiciales. La comunidad de bienes se sigue rigiendo, aunque
no solamente por los artículos que resultan desde los 446, creo que es el primero del régimen, sino que hay otros artículos que lo afectan. Ustedes saben que se discute mucho desde hace muchos años, por ejemplo, cuáles son los contratos que pueden celebrar los cónyuges. Entonces, los autores discuten, y hoy hablábamos también a la mañana de este tipo, de esta cuestión. Hay autores que dicen, bueno, no, la compraventa está prohibida, y como está prohibida la compraventa, también por analogía queda prohibida la permuta y queda prohibido, eso está prohibido. Y después algunos autores, porque nosotros tenemos esa manía de respeto a la fama. Entonces, muchas veces nosotros, en lugar de fundar en lo que dice la ley, fundamos en lo que dice alguien. Si alguien tiene fama, decimos fulano dice que este contrato está prohibido. Y muchas veces, no solo nosotros y los magistrados judiciales, dicen, como sostiene fulano, esto es de tal modo. Y a lo mejor fulano no hizo otra cosa que repetir lo que decía la ley. Y lo que dice fulano no es obligatorio, y lo que dice la ley es obligatorio, porque la ley es obligatoria para todos. Todos somos los abogados, somos los particulares, somos los jueces, somos los funcionarios públicos. Pero lo cierto es que en este análisis de los contratos prohibidos y permitidos, no le escucho, me pareció que me estaba hablando, perdón. No, a la doctora. En esta cuestión de los contratos prohibidos y permitidos, hay un gran debate doctrinario y que ha llevado incluso, ya les digo, a sostener que por vía de interpretación ciertos contratos estaban prohibidos. Por ejemplo, algunos autores sostienen que está prohibido el contrato de trabajo entre cónyuges. Dicen, no, el contrato de trabajo es un contrato prohibido. ¿Por qué? Porque el contrato de trabajo no responde a la naturaleza de la relación familiar. No puede haber relación de dependencia entre un cónyuge respecto del otro. Y otros autores son un poco más tibios y dicen, bueno, es uno de los contratos dudosos. Lo cierto es que todo esto se llevó a los tribunales y la Corte lo definió de una manera muy sencilla. No existiendo norma general ni norma especial que prohíba, está permitido, porque nadie puede ser privado de lo que la ley no prohíbe. Y así lo resolvió la Corte de la Nación, evitando la invocación de tantos autores de fama que se habían pasado durante años discutiendo sobre una cuestión que ya la ley había resuelto. Pero ¿por qué hago mención a los contratos entre cónyuges? ¿Alguien tiene el nuevo código? ¿Alguien me hace el favor de leer un artículo que no es del régimen de bienes, pero que nos va a interesar, que es el artículo 1002, el último inciso del artículo 1002? O tenemos que leer la norma general del artículo 1002 y el último inciso. Le presto el micrófono al que lo vaya a leer, no sé. Gracias. Inhabilidades especiales. No pueden contratar en interés propios. El último, el de los cónyuges bajo régimen de comunidad entre sí. No pueden contratar en interés propio, el inciso D dice, los cónyuges bajo régimen de comunidad entre sí. Como yo decía hoy, cuando la ley no hace excepción, el intérprete no puede hacer excepción. La ley dice no pueden contratar, no dice no pueden realizar contrato de o tal otro contrato. No pueden contratar. Es una inhabilidad de los cónyuges que están regidos por la comunidad. ¿Está claro? Ningún contrato. Sin embargo, en las normas que estamos haciendo... y les aclaro, esta es una norma especial. Si ustedes se fijan bajo qué título está esta norma, ustedes van a ver que dice normas especiales. Lo cierto es que esta es una norma especial, pero en el régimen de bienes del matrimonio
se establece, como dije al principio, que un cónyuge le puede dar mandato a otro para que disponga y administre. Y el mandato es un contrato. Y también es una norma especial. Es una norma especial de régimen de bienes. Y esta es una norma especial de contratos. Las dos normas tienen cronológicamente la misma vigencia, es decir, no hay derogación de norma posterior respecto a la anterior. No hay prevalencia por jerarquía normativa. Ninguna norma está establecida en la Constitución ni en uno de los tratados internacionales que tienen esa suprajerarquía. Ambas son específicas. Sí, pero la excepción a la generalidad tiene que estar establecida en una norma especial y la otra norma especial le impone la prohibición. Y también es específica. Lo cierto es que yo creo que lo que van a resolver los jueces, pero la dificultad las tenemos los que debemos actuar antes para evitar el conflicto. Lo que van a resolver los jueces es que los cónyuges que se rigen por la comunidad no pueden celebrar ningún contrato salvo el mandato. Perdón, doctora, perdón. Esperemos que ya el doctor en ya 10 minutos termina y ya. Hacemos las preguntas, porque si no nos vamos... Si no, no le escucho, ¿no? ¿Sí? Lo escuchamos, sí, doctora, lo Sí, escuchamos. y el mandato, cuando yo le doy mandato a mi cónyuge para que mi cónyuge venda la casa o venda el auto o venda el barco, es el interés propio. Es el interés propio. Lo que queda al margen es cuando alguno de ellos lo hace en representación de un tercero. Ahí no hay interés propio. Cuando alguno de ellos represente, por ejemplo, a una persona jurídica, o cuando alguno de ellos lo haga como mandatario de un tercero. Eso se refiere a lo del interés propio. Si yo le doy mandato a mi cónyuge para cualquiera de los actos que me autorizan los artículos que van del 456 en adelante, es en interés propio. Lea los artículos y lea el contenido y va a ver que son todos casos de interés propio. No hay ninguno que no sea en interés propio. Ninguno se refiere a intereses de terceros. Absolutamente ninguno. Seguimos con la cuestión. Existe entonces la prohibición. Ahora, todo esto que estamos diciendo se refiere a la comunidad. Luego tenemos el sistema de separación. Si los cónyuges, previo al matrimonio y por escritura pública, han optado por el de separación o luego de un año de vigencia de la comunidad, optan por decisión conjunta y por escritura pública, constituyen el nuevo régimen. Les hago una aclaración porque he leído que algún autor ha dicho que para que se constituya el régimen de separación se requieren 3 elementos, que es la concurrencia de voluntades, la escritura pública y la inscripción marginal. Y no es así, porque el nuevo régimen se constituye por la voluntad conjunta y la formalización en escritura. Y a partir de ahí produce efecto entre las partes, por lo tanto es constitutivo. Solo oponible a terceros en el caso de su registración. Pero la registración no es un elemento de la Constitución. Los cónyuges quedan regidos por eso. Y es más, aunque no estuviese registrado, es oponible a terceros, pero no implica que los terceros no se lo puedan oponer a los cónyuges, porque va a ser una opción de los terceros el oponérselo a los cónyuges. De la misma manera que en el caso en que algún acreedor de los cónyuges no haya sido saldado y estos modifiquen el régimen, esa modificación
registrada o no, no le va a ser oponible. Pero que no le sea oponible no quiere decir que el acreedor sí la oponga. El acreedor va a poder optar por la conveniencia de lo que resultaba del régimen que regía durante la época de la constitución de la obligación o el nuevo que hayan adoptado los cónyuges. En la separación no hay comunidad en la participación de los adquiridos, lo cual modifica no solamente el régimen durante su vigencia, sino que también lo modifica luego de su disolución en alguno de los casos. El régimen de separación de bienes lo que tiene es que no altera las normas que rigen el sistema de propiedad de los cónyuges. El sistema de propiedad de los cónyuges sigue siendo exactamente igual como si no hubiesen contraído matrimonio. El sistema de propiedad, no el sistema de derechos-deberes, porque como les dije hoy, los cónyuges no van a poder disponer sin el asentimiento del otro, del hogar conyugal, de los muebles y de todo lo que dije. Pero eso no afecta a la propiedad, pero sí afecta al ejercicio del derecho de propiedad. Porque si un cónyuge es propietario de la vivienda, del asiento del hogar conyugal, no se va a afectar la titularidad, pero para poder disponer del bien va a requerir del asentimiento del otro, aunque estén regidos por la separación. ¿Hasta ahí está claro? Transcurrido un año de la vigencia de uno, se puede volver a optar por volver a otro. Pero siempre va a quedar un régimen no disuelto. Porque desde que se opta por el nuevo, va a haber que disolver el anterior. Por eso es que puede haber incluso carencia de liquidación de dos comunidades entre los mismos cónyuges si se han prolongado en el tiempo. ¿Por la 2393? Ya, esos raramente estén. Los que se casaron por la ley anterior. A partir de la vigencia de la nueva ley, sostienen el grupo de autoras, son todas mujeres, que redactaron la primer propuesta de estas normas, que rigen automáticamente desde el 1 de agosto, es lo que les advertí hace un rato. Pero no hay un derecho transitorio. No hay un derecho transitorio, tampoco hay un derecho transitorio respecto de las convivencias. Es decir, hay alguna preocupación en algunas personas que conviven desde hace más de 2 años y que temen que a partir del 1 de agosto se compute el tiempo anterior. Y el artículo 7 del nuevo código daría lugar a pensar que así va a ser, porque habla no del efecto retroactivo de la ley, sino de la aplicación a las consecuencias de los actos anteriores. Como estamos en régimen de bienes, tengo que hacer una relación directa, como les decía recién, con la sucesión. En la sucesión y en el sistema de separación no hay bienes gananciales. Por lo tanto, lo que ocurre es que lo que se va a partir como haber hereditario va a estar compuesto exclusivamente por bienes propios. En los bienes propios, habiendo descendientes, el cónyuge va como otro descendiente más, va por cabeza. Respecto de la concurrencia del cónyuge con ascendientes, el cónyuge toma la mitad de los bienes y la otra mitad de los bienes los toman los ascendientes. A ver qué puede resultar interesante que haya quedado. Dijimos en qué caso se disuelve la comunidad, dijimos el sistema de separación, dijimos el sistema de responsabilidad. Si quieren hacer alguna pregunta. Primero, tráeme la... Antes de las preguntas, doctor. ¿Me está saludando?
porque del fondo también me saluda. Bueno, no, perdón. Antes de las preguntas, el Colegio de Abogados le quiere hacer entrega al doctor un obsequio en agradecimiento a esta clase magistral que ha dado. Como les adelanté, la clase del doctor es magistral. Yo ahora les contesto estas preguntas y yo les quiero decir algo que es exactamente como lo voy a expresar. Para mí estar con colegas me produce satisfacción, me produce placer. Me gusta hacerlo. Y antes de ingresar acá hablaba con la doctora Rizzo y le decía, en esta actividad a mí me pasa lo mismo que me pasaba cuando era chico, iba a jugar a la pelota o hacía un gol. Es decir, el estar con ustedes, el escuchar las inquietudes, produce desarrollos intelectuales, produce ideas que hacen que me vaya de acá con algo más de lo que vine y que pueda luego transmitirlo en otros lugares, enriqueciendo a otros con lo que ustedes han aportado. Así que les estoy muy agradecido a todos y al colegio y a la doctora Rizzo y a las autoridades del colegio por permitirme ejercer esto que me gusta tanto. Muchas gracias. Bueno, si el doctor no lo toma mal, las preguntas van dirigidas a mí. Y yo le transmito al doctor la pregunta. No, es solamente por una cuestión de orden, no porque yo las voy a contestar, obviamente que no. A ver. Si quiere, si se siente capaz y lo dice en voz alta, tal vez podamos escuchar y no perdamos el... ¿Cómo funcionaría? Por favor. Bueno, perdón. ¿Cómo funcionaría el tema de un matrimonio a hoy vigente, con una separación de hecho, con una convivencia con más de 2 años de efectivización, digamos, con relación tanto a la comunidad de bienes y demás? Bueno, vamos por partes. En primer lugar, la separación de hecho... No funciona eso. No, eso no está funcionando. La separación de hecho no produce la disolución ni de la comunidad ni de la sociedad conyugal. Pero el culpable de la separación de hecho, no el culpable de divorcio, el culpable por las causales del divorcio, el culpable de la separación de hecho, aquel que es el que ha provocado el cese de la convivencia, deja de participar en las adquisiciones del otro, mientras que el inocente de la separación de hecho sigue participando en las adquisiciones del otro hasta el momento de la disolución de la sociedad conyugal. Ese es el plan. Segundo, para que haya convivencia, no debe haber impedimentos de la convivencia. Y uno de los impedimentos de la convivencia es la convivencia anterior vigente o el matrimonio de alguno de los cónyuges. Con lo cual, esa convivencia no debiera producir efectos jurídicos. Doctor. Sí, ¿quién? Hola. Doctora. Sí. Yo tengo una duda respecto de la prohibición de contratar entre cónyuges. ¿Qué pasa con las sociedades, la SRL, la sociedad anónima, específicamente? ¿Qué pasa? La pregunta que hace el doctor es, hay una prohibición de contratar y lo único que hemos visto que resulta de una norma expresa es lo del mandato. La prohibición rige, lo que se ha dicho es que con la nueva ley hay una limitación mayor de la prohibición de contratar. Y les explico de dónde resulta esto. El proyecto que ingresa al Poder Legislativo no preveía la prohibición de contratar, sino que preveía absoluta libertad de contratación en cualquiera de los dos sistemas, separación o comunidad. La comisión bicameral introdujo el inciso D, creo que es del artículo 1002, y esa introducción de ese inciso
provoca la prohibición de contratar, aún en esos casos que usted dice, que con la legislación vigente hoy estaban permitidos y admitidos. Lo que va a llevar a una enorme cantidad de conflictos. ¿Por qué? Porque las sociedades van a tener que normalizarse en el plazo que indica la norma del derecho societario, bajo apercibimiento de declararse la nulidad. Y es lo que está en la ley. Perdón. Yo no estoy diciendo que esto esté bien, estoy diciendo que es lo que está. Y además de que estoy diciendo que es lo que está, no estoy diciendo tampoco mi opinión. Estoy diciendo la opinión de aquellas personas que escribieron el derecho de familia en el Código. Yo participé con el doctor Francisco Magín Ferrer en la redacción de las normas del derecho sucesorio. Nosotros entregamos el libro quinto, pero debo aclarar que incluso el libro quinto que corredacté con Ferrer fue luego motivo de un pequeño porcentaje de reformas, pero si bien es pequeño en cantidad, es grande en consecuencias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? La doctora. Perdón, levante la mano, por favor. Acá. Doctora. Hay que liquidarlo. Hay que liquidarlo. ¿Se debe liquidar? Sí, pero hay muchos casos de liquidación sin divorcio. Ya les digo, se puede liquidar. Primero, en caso de muerte no hay divorcio. Mala administración no hay divorcio. Quiebra no hay divorcio. Concurso no hay divorcio. Sí, Perdón, bueno... Pero liquidarse no quiere decir otra cosa que clasificar y atribuir. Es decir, es una cuestión de cuenta. Se clasifica y se atribuye. Bueno, dos preguntas más, doctora, que habíamos quedado con usted y alguien más del fondo y terminamos. Por allá hay una doctora que levanta la mano. La doctora le había... Díganla en voz alta, doctora. Mi pregunta es, en caso de separación de hechos, ¿quién determina y cómo la culpabilidad? El juez. La calificación de la conducta de la separación de hecho incluso puede producirse aún sin proceso de divorcio en caso de muerte de un cónyuge luego de una separación de hecho. Cualquiera de los herederos que recibiría los bienes pueden decir que el cese de la convivencia se debió a la separación de hecho causada por el supérstite y por lo tanto el supérstite no debe participar en la ganancialidad de los bienes que luego adquirió el muerto. Y sin embargo no ha habido divorcio, pero el juez debe calificar. Bueno, doctora... ¿Ya pasa eso en la actualidad? Y terminamos. En las uniones convivenciales se pueden celebrar todo tipo de pactos en la medida que no exoneren de los deberes que resulta y que son los que hice referencia, de participación en el sostenimiento alimentario, la colocación, etcétera, 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 y la indisponibilidad de la vivienda y de los muebles. Más allá de eso, los convivientes pueden realizar otros pactos, pero el pacto no puede exonerar de los deberes que de ahí resultan. Bueno, no queremos abusar más del doctor, le agradecemos su presencia, doctor. No pregunté nada. Antes que todo. El celular. No, por favor. No, por favor. La plaqueta. ¿Ve la suya? Será.